¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Ha oído hablar de la eugenesia? No. ¿Te dice algo la historia de la eugenesia? No. El programa de esterilización y demás en el pasado. No, pero estoy intrigada. ¿De qué se trata? ¿Ha oído hablar del programa de eugenesia o las esterilizaciones? Sí. ¿Qué es lo que ha oído sobre ese asunto? No lo sé. No sabe exactamente qué. Lo siento. ¿La eugenesia? ¿Qué es la eugenesia? Esa es la pregunta. A los 13 años me violaron. Me quedé embarazada. El asistente social vino a pedirle a mi abuela que firmara una autorización y le dijeron que si no firmaba dejaría de recibir ayuda alimentaria. Mi abuela firmó con una cruz. Después se llevaron a mi hijo y aprovecharon la oportunidad para esterilizarme. Normalmente, ahora pienso, me pregunto, ¿por qué no esperaron? Yo era muy joven. Mi cuerpo no estaba preparado para tener un bebé. Ya había sufrido el trauma del parto, e incluso antes el de la violación. No me dijeron absolutamente nada. Mi abuela no entendía lo que estaba firmando con una cruz, porque era analfabeta. Me violaron 2 veces. En primer lugar, mi agresor. Y después el estado de Carolina del Norte, porque me quitaron algo. No supe que me habían esterilizado hasta los 19 años, el año que me casé. El médico me explicó que me habían hecho una carnicería. Dijeron que era deficiente mental. Y no es cierto. ¿Esa fue la razón oficial? Sí, la razón oficial para esterilizarme. Creo que por el hecho de ser negra y de una familia pobre. Probablemente pensaron que terminaría como otra gente. ¿Qué clase de estado es este? No creo que el Estado haya autorizado a un grupo de personas a reunirse y decidir qué es lo mejor para otra persona. Cuando surgió el movimiento a favor de la eugenesia en Estados Unidos, los estadounidenses pensaron que era una ciencia muy prometedora. Apenas se hablaba de la esterilización, más bien se focalizaba en la mejora de la raza. Por eso el término eugenesia se hizo muy popular. Entonces, la eugenesia se consideraba una ciencia. Y por eso, grandes filántropos como Rockefeller y Carnegie tenían mucho interés en fomentar su desarrollo. Andrew Carnegie gave money to 500 universities, colleges, and institutions. In all, he gave away over $200 million. La lista de los que a principios del siglo XX pusieron sus esperanzas en esta nueva ciencia que acababa de llegar directamente de Europa es numerosa. En los últimos años de su vida, Darwin está preocupado. Un sombrío futuro espera a la humanidad, ya que en nuestra civilización la selección natural no juega ningún papel. Además, la renovación de la población se debe más a las clases bajas que a las clases medias o altas. En 1923, Galton, primo de Darwin, creó la palabra eugenesia, la ciencia del buen nacer. Cuando hoy decimos eugenesia, la palabra tiene fuertes connotaciones peyorativas.
nos olvidemos de que en aquella época, en el año 1900, la palabra eugenesia tenía un significado positivo. Las sociedades eugenésicas contaban con el reconocimiento social. Crecen con el consentimiento del poder, son conocidas, reclutan a un gran número de médicos, de los que entonces llamaban higienistas, que se sienten orgullosos y honrados por pertenecer a ellas. A partir de 1900, las sociedades eugenésicas se multiplican por toda Europa. Un médico, Plotz, y un psiquiatra, Rudin, fundaron la primera en Berlín en 1905. Es la Sociedad para la Higiene Racial. La higiene racial consiste especialmente en impedir que los débiles, los enfermos, los incapacitados y las malas personas puedan tener descendencia. Sí, pudo haber miedo a la degeneración, un término que se utiliza mucho en la década de 1880, bajo la influencia de la difusión más o menos acertada de las ideas de Darwin, e influido también por la observación de las sociedades humanas como objetos de historia natural. Se puede observar que, sin querer restar importancia a las preocupaciones actuales, con la eugenesia unida al miedo de la degeneración, se da el mismo tipo de convergencia entre la política y la ciencia en torno a un temor o ansiedad que lleva a anunciar una posible catástrofe futura. La Sociedad Eugenésica Británica, presidida por uno de los hijos de Darwin, se fundó en 1907. Aquel año el novelista H.G. Wells escribió: "Nuestro deber es preguntarnos qué hará la sociedad utópica con sus enfermos, sus idiotas y sus locos, sus borrachos, sus viciosos y sus seres estúpidos. Demasiado estúpidos para ser útiles a la comunidad. Tendrá que recurrir a una especie de cirugía social". En Estados Unidos, a partir de 1907, aparecen las primeras leyes de esterilización. En 1910 se crea cerca de Nueva York la Oficina de Registro de Eugenesia, que se convertiría en el centro teórico de la eugenesia estadounidense. La institución que la vio nacer todavía existe. ¿Qué es en la actualidad el laboratorio de Cold Spring Harbor? Uno de los más reconocidos a nivel internacional en cuanto a investigación en biología y genética molecular. Me gustaría grabar el antiguo edificio de la Oficina de Registro de Eugenesia. No tiene ningún vínculo con el laboratorio actual y no tendría ningún sentido hacerlo. Pero es un documento histórico, no se refiere al presente. No vamos a hablar de ese tema. Se sienten avergonzados, aunque no deberían. Es una lástima. No deberían sentirse incómodos porque lo que hubo allí no tiene nada que ver con lo que hacen en la actualidad. Sería mejor que admitieran que lo que pasó estuvo mal, pero eso fue hace más de medio siglo. Cuando se fundó la Oficina de Registro de Eugenesia en 1910, el objetivo era realizar estudios sobre familias. Charles Davenport, el antiguo director, se centraba, al igual que su héroe Francis Galton, en rasgos familiares. Buscaban familias que ellos calificaban de degeneradas, familias con problemas de alcoholismo, con débiles mentales, con hijos ilegítimos, familias en las que había prostitución, etc. Les interrogaban y les preguntaban sobre sus padres y sus abuelos. Aquí está el árbol genealógico de la famosa familia Yuc. Era tan extensa que optaron por presentarlo en forma de círculo, así podía contener más miembros. ¿Por qué se hizo? Para demostrar que cerca de 900 personas que habían estado en las cárceles de Nueva York descendían de la misma mujer, Margaret, la madre de delincuentes. Harry Laughlin había calculado que deberían esterilizar a unos 15 millones de estadounidenses.
En 1914, a Laughlin le pidieron que redactara una ley modelo, y él declaró: esta ley debe servir para esterilizar a entre 10 y 15 millones de personas, que representan la 10ª parte de la población estadounidense. Cuando los periódicos eligieron ese titular, la gente se reía. Hubo una fuerte reacción en su contra. Su plan era sencillamente eliminar a las personas que pudieran suponer un coste social, como los delincuentes y los pobres, y pensó que eso se podía conseguir impidiendo a la gente tener hijos. Cuando en 1924 Virginia aprobó la ley de esterilización, quedaba por ver si sería ratificada por los tribunales federales del país. Y los médicos del psiquiátrico para epilépticos y débiles mentales, una institución cerca de Lynchburg, Virginia, eligieron a una joven, Carrie Buck, para ser la primera persona que iban a esterilizar. Cuando la conocí en 1983, me contó las falsas acusaciones en su contra: promiscuidad, mala madre y de moral degenerada. Cuando pedimos grabar en el antiguo psiquiátrico donde estuvo Carrie Buck, la respuesta fue: la mayoría de los edificios ya no existen. Sin embargo, cuando nos acercamos al lugar, comprobamos que los edificios todavía estaban allí. Parecía evidente que la debilidad mental de Carrie era hereditaria. Así lo establecieron sometiendo a su madre, que también había estado en el mismo psiquiátrico de Virginia, a un test de inteligencia. Carrie y su madre no pasaron la prueba. Carrie era madre de una hija ilegítima llamada Vivian, que entonces tenía 6 u 8 meses. Una enfermera declaró que la niña también parecía débil mental. El caso fue juzgado en el Tribunal de Apelaciones de Virginia y después en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El juez Oliver Wendell Holmes Jr., considerado entonces uno de los más progresistas de Estados Unidos, dictó sentencia en 1927. Al final del proceso declaró: 3 generaciones de retrasadas son suficientes. La madre de Carrie, Carrie y Vivian. A Carrie Buck la esterilizaron en el psiquiátrico de Lynchburg, al igual que a miles de personas después de ella. En Virginia esterilizaron a más de 8.000 personas en el marco de la legislación eugenésica, en California a más de 20.000 y en el resto de Estados Unidos hasta 60.000 personas. Siempre me sorprende lo poco que se conoce esta parte de nuestro pasado. Es algo de lo que no estamos orgullosos. En Hitler, incluida mi lucha, no hay ni una sola idea original. Es un conglomerado de ideas, absorbidas por una persona autodidacta sin ningún tipo de disciplina intelectual, con un resultado que ofrece un aspecto erudito bastante extraordinario, pero en el que están las ideas y temas dominantes del pensamiento eugenésico de los años 1900, 1910 y 1920. En 1931, el psiquiatra Rudin, cofundador de la Sociedad para la Higiene Racial, pasa a ser el director del Instituto de Psiquiatría de Múnich. Más tarde, llegaría a ser uno de los 3 autores de la Ley de Eugenesia Nazi de julio de 1933. El Instituto de Investigación de Psiquiatría de Múnich fue el centro más importante de investigación psiquiátrica del mundo. En 1925 también es una de las grandes inversiones de la Fundación Rockefeller en Europa. La Fundación Rockefeller realizó un donativo de $325.000. Este edificio comenzó a funcionar en el verano de 1928. El programa de investigación de Rudin era en principio muy sencillo. ¿Cómo establecer en psiquiatría
la influencia de factores genéticos en la aparición de la enfermedad mental. Realizan investigaciones sobre la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, que en la actualidad se llama trastorno bipolar, sobre lo que entonces se denominaba retraso mental o debilidad mental, así que no es de extrañar que los médicos alemanes recibieran la ley nazi como una victoria. Por fin, tenían la ley que querían desde hacía muchas décadas. Cuando se estudian los primeros meses del régimen de Hitler, impresiona ver la rapidez con la que el mismo Führer en persona puso en práctica la ley de eugenesia, que conllevaba la esterilización de las personas consideradas inferiores. Esta legislación debe ayudar a eliminar a todo el que esté enfermo. Los alemanes se inspiraron en la ley estadounidense y en el caso de Carrie Buck para establecer su propia ley de esterilización. Ley de Prevención de las Enfermedades Hereditarias del 14 de julio de 1933. Debilidad mental, esquizofrenia, depresión, sordera, malformaciones, alcoholismo. Estas son las patologías objeto de la ley. Se establecen tribunales de salud hereditaria, formados por 2 médicos y un juez. Bajo el régimen nazi se llevará a cabo la esterilización obligatoria de 400.000 personas. ¿Se acuerda del Tribunal de Salud Hereditaria? Sí, estuve allí con mi padre. ¿Allí fue donde la operaron? ¿Cómo? ¿La operaron en Münster? Sí, claro. Un crimen. Un crimen contra una mujer alemana en buen estado de salud. ¿Sabe por qué la señaló el médico? Supuestamente yo era epiléptica. Tenía un novio que me dejó. ¿Por qué? Se enteró de que no podía tener hijos y me dejó. Y mis padres callados como tumbas. Siempre me decían, no tienes que decírselo a nadie. Tenía una prima en Münster y quería ir a verla. No, no lo puedes saber. Siempre era lo mismo. No se podía decir nada. He vivido así hasta hoy. Las personas esterilizadas a la fuerza eran judíos, gitanos, testigos de Jehová, las prostitutas, los homosexuales y el enorme grupo de personas que calificaban de antisociales. Todo esto son expedientes de los tribunales de salud hereditaria. Todas estas cajas que ve. Le sugiero que lea las preguntas de un test de inteligencia. Eran bastante absurdas. ¿A qué Länder pertenece mi municipio? ¿Capital de Alemania? ¿Capital de Francia? ¿Quiénes eran Lutero y Bismarck? El test de inteligencia dirigido por el médico ha revelado que el paciente sufre debilidad mental innata. A mí me esterilizaron por debilidad mental innata. El anestesista me preguntó, dime, ¿por qué te han elegido para esta esterilización forzosa? Yo le miré. A día de hoy todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Todo porque como resultado de los malos tratos,
No supe la diferencia entre un río y un afluente, entre una escalera y una escala. Eso fue razón suficiente para esterilizar a un niño. A día de hoy sigo sin entender por qué. Eso significa que a los 14 años yo era un adulto. A los 14 años. A esa edad entendí perfectamente qué habían hecho con mi vida y cómo se desarrollaría. Esquizofrenia y debilidad mental innata. Estadísticamente hemos comprobado que son los dos diagnósticos más frecuentes en los archivos. Los más frecuentes. Son denominaciones muy vagas, por eso se utilizan con tanta frecuencia. No se podían establecer criterios ni tampoco demostrarlos. Por tanto, la gente tenía que vivir toda su vida con ese diagnóstico, aunque no tuviera nada. Aquí están los registros relativos a las subvenciones realizadas por la Fundación Rockefeller. En 1936, los funcionarios de dicha institución interrumpen sus donativos. Alegan que no pueden seguir contribuyendo económicamente, porque la ciencia ya no es independiente, y argumentan que las ayudas son sinónimo de apoyo o legitimación del nacionalsocialismo. No estamos solos fue la propaganda creada por los nazis en 1936. Aunque las leyes eugenésicas no se habían aprobado en el Parlamento británico a pesar de varias campañas, ni en los países católicos a raíz de la intervención del Papa en 1930, en el momento de la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín existían leyes similares en vigor en Estados Unidos, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Noruega y Suecia. 1936 es también el año en que los nazis ruedan la película de propaganda eugenésica Erkrank, el enfermo hereditario. Se da un cambio a partir de 1939 con el llamado Acción T4, el programa de eutanasia nazi. Sí, por supuesto, en la medida en que no se detiene en las esterilizaciones, sino que ya contempla la muerte. Claro que a la vez hay continuidad, porque basándose en las leyes de esterilización, los nazis empiezan a pensar que son insuficientes y que hay que pasar a una fase más radical. Solo hizo falta entrar en guerra para que los nazis pasaran de la esterilización a una auténtica política de asesinatos. Desde que en octubre de 1939 Hitler pone en marcha el programa T4, en ningún momento es oficial. Es un programa confidencial, un secreto absoluto que se exige también al personal, a quien se prohíbe tomar fotografías y hacer declaraciones. Aquí, en el número 4 de la calle Tiergarten de Berlín, estaba la sede administrativa de la Operación T4. Los pacientes eran seleccionados a partir de los expedientes médicos. Este es el antiguo hospital de Buch. De niño venía a visitar a mi madre. Tengo un recuerdo vago. No sé en qué edificio. Había enfermos por todas partes en estas hermosas edificaciones. Los pacientes podían trabajar fuera, en el jardín. Y con seguridad es por este camino por donde eran llevados hacia la muerte.
Los autobuses pasaban con las ventanas tapadas para que no se viera nada, para que nadie se diera cuenta del traslado de los pacientes. En cuanto a mi madre, fue internada por un médico en un sanatorio en Berlín a causa de una depresión, una simple depresión. A los pacientes les ponían una marca en la espalda, lo que indicaba que estaban listos para ser transportados hacia la muerte. Todo esto lo hacían los médicos. A mi madre la trasladaron a Bernburg, igual que a muchos pacientes de Buch. Está en el sur de Alemania, en Sajonia. También era un hospital donde habían construido un centro de exterminio, con cámaras de gas. Aquí enviaban a hombres, mujeres y niños. Se conocen al menos 33 hospitales, hospicios y asilos de ancianos que mandaban pacientes a esta institución. El mismo día de su llegada, el personal de enfermería acompañaba al grupo al sótano. Se lo enseñaré. Para las discapacidades mentales utilizaban el término debilidad mental. Se repite con frecuencia, y para las enfermedades psíquicas, el diagnóstico más frecuente era esquizofrenia. Pero englobaba todo un montón de síntomas que en la actualidad darían lugar a muchos otros diagnósticos. A las víctimas las trasladaban muy deprisa por este pasillo y después directamente a la cámara de gas. Los asesinatos tuvieron lugar entre enero de 1940 y julio de 1941, es decir, durante 18 meses, con el resultado de 75.000 víctimas. Estas ejecuciones fueron en buena medida parte del experimento de purificación racial de la sociedad alemana, que sin duda debía ser el preludio de la purificación racial de la sociedad europea. El programa T4 se interrumpe oficialmente en agosto de 1941, después de la homilía del Monseñor von Galen, obispo de Münster. Pero parece que en realidad se detiene porque los objetivos están cumplidos. Eso es lo esencial. Aunque la verdad es que el programa continuará con distinto nombre en otros lugares. Mi hermana Irma era una niña con discapacidad, algo que yo no había observado. Una vecina nos denunció. En esta familia hay un niño que no es normal. Irma fue examinada por un psiquiatra que anotó: niña débil mental, totalmente retrasada. Pero ella estaba lejos de ser retrasada. Eso es seguro. El 16 de agosto de 1943, Irma y otras 228 niñas fueron deportadas a Viena, a un hospital psiquiátrico, el Steinhof. Allí sometieron a los niños a terribles tratamientos. En los documentos que he recopilado a lo largo de los años, se constata que en agosto de 1943, Irma pesaba 40 kilos y 2 meses después, tan solo 28. Cuando nos imaginamos que una niña de 13 años y medio
Ha perdido 12 kilos en un periodo de 2 meses. Sabemos que literalmente tuvieron que matarlos de hambre. Los historiadores calculan una cifra de 200.000 pacientes psiquiátricos muertos en los territorios alemanes a causa de la eutanasia. En el Palacio de Justicia de Nuremberg, un año después del inicio del primer juicio a criminales de guerra, se abre la primera vista contra 23 importantes médicos nazis. El famoso proceso de los doctores de Nuremberg, con 23 acusados de un total de 90.000 médicos alemanes, no es ni siquiera la punta del iceberg. Ni uno de los psiquiatras y pediatras responsables de la eutanasia estuvieron acusados en este juicio. Los autores de los crímenes aquí cometidos los calificaban de seres antisociales, inútiles, seres sin alma, y siguieron utilizando las mismas descripciones a lo largo del proceso, a mitad de los 60. Es decir, más de 15 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente no había cambiado nada. En las últimas décadas, apenas se ha pensado en los pacientes fallecidos en este hospital de Buch hace 60 años. Ha habido incluso quien se ha opuesto a la creación de un monumento en memoria de las víctimas, alegando que podría dañar la reputación del centro. Este sería el lugar ideal para un monumento conmemorativo, porque al fondo se ve el antiguo hospital. La idea de que esas personas estaban locas persiste en la actualidad. El 7 de febrero de 1957, el gobierno declaró en el Parlamento alemán: la ley para la prevención de las enfermedades hereditarias del 14 de julio de 1933 no es una norma exclusivamente nacional socialista, ya que incluso en países democráticos como Suecia, Dinamarca, Finlandia o algunos estados de Estados Unidos existen leyes similares. Si bien la eugenesia se detiene en Alemania después de 1945, en los países escandinavos y en los Estados Unidos continúa a una escala mucho menor. Después de la Segunda Guerra Mundial, el número de castraciones aumentó tanto en Carolina del Norte que llegó a ser el tercer estado del país en número de esterilizaciones. Si estudiamos la eugenesia en Carolina del Norte, vemos que entre 1929 y 1974 se esterilizaron 7.600 personas. Y como pueden observar, la curva experimenta un pico en las décadas de los 50 y 60. Hay niños y niñas que entonces tenían 10 años, por lo que existe un importante número de personas entre nosotros que en la actualidad tienen entre 50 y 60 años. En 2002, encontraron los expedientes del programa de eugenesia y descubrieron que Carolina del Norte había esterilizado a 7.600 personas, la mayoría en contra de su voluntad. Antes, yo pensaba que era la única a la que le había sucedido algo así. Me sentía avergonzada, humillada, degradada. Terminé tratándome con Prozac y Seroquel.
La Fundación para las Víctimas de la Esterilización se creó en marzo de 2010 con el objetivo de informar a las personas que fueron objeto del programa de eugenesia. Al menos en 2 estados, aumentó el número de esterilizaciones forzadas después de los años 50, Virginia y Carolina del Norte. Para muchos de los médicos que las practicaban, era una cuestión de orgullo. Evitar que la gente que vivía de las ayudas sociales tuviera más hijos. Tenía 14 años. Me cortaron como a un cerdo. Me operaron en 1948. Hace 64 años. ¿Recuerda el día de la operación? No. Lo único que recuerdo es que me pusieron una máscara en la cara. Y la enfermera me dijo que cantara una canción. Y yo lo hice. ¿Estuvo en Kingston? Sí, en la escuela de formación de Caswell. ¿Por qué entró en esa escuela? Los servicios sociales. Mamá tenía 7 hijos. No podía hacerse cargo de todos. A mis 2 hermanas y a mí nos separaron. Ellas fueron a Virginia y yo a Kingston, en Carolina del Norte. Me dijeron que no podría dejar la escuela sin que mi madre diera su autorización para la operación. No podía irme sin que me operaran. ¿Esa era la condición? Si quería dejar la escuela, me tenían que operar. ¿Cuándo se fue de allí? En 1951. La Liga por la Mejora Humana era un movimiento apoyado por las familias y los médicos de renombre. Distribuían folletos que hablaban de los débiles, diciendo que no deberían reproducirse. Una gran maquinaria propagandística. La Liga se creó en 1947. Uno de sus objetivos era ocuparse de los tontos y los débiles mentales. Esto es un editorial escrito por la persona que ocupaba mi puesto en 1947. En Virginia hay 6.000 escolares incapaces de ir más allá de tercero de primaria. Estos débiles mentales no deberían reproducirse. Sus descendientes representarán una carga para el Estado. Alguien que tenía mi puesto de trabajo escribió esta barbaridad. Las leyes de esterilización duraron desde 1935 a 1976, pero entonces nadie protestó contra ellas. A los socialdemócratas les interesaba el aspecto cuantitativo. Era una especie de medida social para purificar la sociedad, eliminando a las personas más pobres.
Aquí están los expedientes de esterilización. Aquí y también aquí. Hay datos tanto de hombres como de mujeres. Y de niños también. En este la razón es, no podrá hacerse cargo de sus hijos, ni de ella misma, ni de su familia, diagnosticada débil mental desde su nacimiento. No era una ley de esterilización forzosa. Digamos que los médicos necesitaban el consentimiento de la persona. ¿Pero había presiones? Por supuesto. Esta persona tendría una demencia paralizante. Estaba enferma de demencia. Estos son los test de inteligencia que ha mencionado. Y si el resultado mostraba una inteligencia inferior a un niño de 12 años, los médicos podían esterilizar a la persona sin su consentimiento. Y aquí tengo otra solicitud, donde solo se refleja la opinión de la profesora. Aquí describe a la niña. Tiene 14 años y, según esto, había abandonado varias veces la escuela. La acusa de ser sexualmente poco fiable y dice que ni de cara ni de cuerpo es atractiva. También afirma que es totalmente retrasada. Este documento es de 1947. Y la chica fue esterilizada sin su consentimiento. A principios de los años 50, las más afectadas fueron las madres solteras, porque recibían subsidios para sus hijos. El riesgo para la sociedad era que las mujeres tuvieran más hijos y que debido a eso tuviesen que recibir más dinero. Durante este periodo se esterilizaron un total de 63.000 personas, la mayoría después de la Segunda Guerra Mundial. La ciencia había reconocido que era inútil, pero tardamos tiempo en reaccionar, en cambiar nuestros hábitos, en aceptar nuestros errores. Todo este mecanismo en sí interesaba. En 1997, tras un amplio debate, el gobierno sueco ofrece una importante indemnización a las víctimas de la eugenesia. ¿Se indemnizó a muchas víctimas? No, no muchas. Tenían que demostrar que habían sido esterilizadas a la fuerza o en contra de su voluntad, lo que era muy difícil, ya que había una solicitud firmada. ¿Cómo demostrar que las habían presionado? Esto no aparecía en los registros. En Suecia sigue habiendo un debate sobre las leyes de esterilización. ¿Son una más de las páginas negras de nuestra historia? ¿Es el lado oscuro del estado del bienestar? En mi opinión, eran parte del estado de bienestar. Todas las provincias tienen un departamento de asuntos sociales. La misión de los trabajadores sociales era identificar a las familias pobres que podían ser objeto de esterilización. Presentaban una solicitud, calificándolas de débiles mentales o promiscuas, muchas veces basándose en rumores. Si eran epilépticos o ciegos, también iban a por ellos. Básicamente cualquier persona. Podía ser un trabajador social, un médico, tu padre, tu marido, tu madre, cualquier pariente. Absolutamente cualquier persona podía decir: creo que a esa persona deberían esterilizarla, y presentar una petición a la Comisión Estatal de Eugenesia. En este edificio se ubicaba la famosa comisión. No queda ni rastro. ¿Han oído hablar de la eugenesia? No. ¿No les dice nada?
Nada. No. ¿Nada? No. Vale, gracias. Yo no sé mucho. ¿No? ¿Ha oído hablar de ese tema? He oído hablar de ello, pero... Prefiero no hablar de eso delante de él. Pregúntele a otra persona. Sí, he oído hablar de eso. Yo me crié en el noreste del estado. Conozco personalmente a una familia en una zona rural de Carolina del Norte que se vio muy afectada por la medida. Todavía viven con miedo. No quieren, como dicen ellos, levantar la liebre. Dependen de las ayudas sociales. Solo sé que hace mucho tiempo había funcionarios que decían a las minorías que si querían recibir ayudas sociales tenían que ser esterilizados. ¿Es eso? Sí, eso es. A lo largo de los años se constata que en los 50 y 60 aumenta considerablemente el número de mujeres afroamericanas que son declaradas no aptas. El objetivo de las esterilizaciones en Carolina del Norte no era, creo, responder a una doctrina eugenésica de mejora de la calidad de la población, sino ahorrar dinero. La píldora no me sentaba bien. Nuestro médico me dijo que conocía algo, un método anticonceptivo extraordinario. Así que fui al hospital. Me sometí a una operación. Salí del hospital y continué mi vida con mis 3 hijos. Eso fue en 1972. En 1976, cuando quise rehacer mi vida, cuando deseaba volver a casarme, volví al hospital para revertir la intervención. Ese hombre se echó a reír, le parecía gracioso. Fue entonces cuando me dijo que yo era estéril y se echó a reír otra vez. Yo le repetí que no era eso lo que había afirmado, que no era eso lo que él me había dicho. Si hubiera sido un procedimiento legal, yo tendría un expediente médico que reflejara que me había sometido a una operación de esterilización. ¿Por qué me operó? Porque podía. Podía actuar con la vida de las personas, como si fuera Dios. De hecho, creo que se creía Dios. Podían decidir y actuar sin enfrentarse nunca a las consecuencias. Pero ahora... En 1980 el Parlamento alemán aprobó una indemnización de 5.000 marcos a las víctimas de la ley eugenésica de julio de 1933. 5.000 marcos. Por todo su sufrimiento. Por robarles la fertilidad. 5.000 marcos. ¡Qué vergüenza! Es ridículo. Eso no es un reconocimiento. Tuvieron que luchar hasta el 2007 para ser reconocidos como víctimas del nazismo. Su batalla se prolongó hasta el año 2007. Una lucha que empezó en 1945 y que duró hasta 2005. Si sumamos esas 6 décadas desde 1945, vemos que es muchísimo tiempo. Pasamos a la resolución de la Comisión sobre la propuesta del grupo CDU-CSU y del SPD titulada Rechazo de la ley para prevenir enfermedades hereditarias del 14 de julio de 1933. ¿Quién apoya la resolución? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la resolución. En junio de 2012, el Senado de Carolina del Norte se opone a indemnizar a las víctimas de la eugenesia.
Tardamos 10 años en llegar hasta ahí. Empezamos el proceso en 2003. Hubiéramos sido el primer estado de 38 en indemnizar a las víctimas. Estoy mucho más que decepcionada. No encuentro la expresión adecuada, pero estaba muy furiosa. Porque Carolina del Norte no hizo lo que era moralmente correcto para resarcir a las personas de quienes había abusado conscientemente. Y conozco a gente que me dice que conoce a alguien, un primo, un tío, una tía, pero no saben si están en las listas oficiales. Y eso está muy mal. Yo personalmente no estoy en la lista. ¿Qué pasará con las víctimas que no están en las listas? Nada. Nada.